Feliz sábado, chicos, ¿cómo les va? Acá estamos con otra lección más. Estamos en la lección 4, cercado y dominado. Está buenísimo el tema, la verdad. De vuelta seguimos con nuestro personaje, Jeremías, que tiene que dar su mensaje al rey Sedequías, que no quiere entender. Es una historia de liderazgo. Habla sobre el liderazgo, habla sobre cómo nosotros influenciamos a los demás para que la gente nos siga positivamente o negativamente. Vamos a leer el texto clave, está en 2 de Crónicas 36, 15, 16. Abramos nuestras Biblias. 2 de Crónicas 36, 15 y 16 dice: El Señor, el Dios de sus padres, desde el principio les habló por medio de sus mensajeros, porque se compadecía de su pueblo y de su morada. Pero ellos se reían de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor subió contra su pueblo y no hubo más remedio. La verdad es un versículo fuerte donde se explica toda esta problemática que Jeremías tenía con su pueblo. A veces nosotros estamos todo el día mandando mensajes y pregonando alguna cosa que nos interesa, cualquiera sea, y no le interesan a los demás, o no les interesa, o no es de su utilidad, o como no proviene de cierta persona el mensaje, menosprecian a la persona, pero el mensaje es importante. Vamos a la lección, vamos a leer 2 de Crónicas 36, el capítulo completo, y vamos a ver un poco más. 2 de Crónicas 36. Entonces la gente del país tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo coronó rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando empezó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. El rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó el país a 100 talentos de plata y 1 de oro, que serían 3.330 y 33 kilos. Faraón entroniza a Joacim. El rey de Egipto estableció al hermano Eliakim por rey de Judá, y Jerusalén le cambió el nombre a Joacim. Y Joacás, su hermano, Necao, lo llevó a Egipto. Cuando empezó a reinar Joacim tenía 25 años. Reinó 11 en Jerusalén e hizo lo malo ante el Señor su Dios. Subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó encadenado a Babilonia. Nabucodonosor llevó también a Babilonia los utensilios de la casa del Señor y los puso en el templo de Babilonia. Los demás hechos de Joacim, las abominaciones que hizo y lo que en él se halló, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Reinaba Joaquín. De 18 años era Joaquín cuando empezó a reinar. Reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante el Señor. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor ordenó que lo llevaran a Babilonia junto con los objetos preciosos de la casa del Señor, y constituyó a Sedequías su hermano por rey de Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedequías cuando empezó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Hizo lo malo ante el Señor su Dios, y no se humilló ante el profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Señor. Además se rebeló contra Nabucodonosor, a quien había jurado fidelidad delante de Dios. Endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volver al Señor, el Dios de Israel. También todos los príncipes y sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa del Señor que había santificado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres, desde el principio les habló por medio de sus mensajeros, porque se compadecía de su pueblo y de su morada. Pero ellos se reían, los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor subió contra el pueblo y no hubo más remedio. Por esta razón el Señor trajo contra ellos al rey de los caldeos, quien mató a espada a sus jóvenes a la casa de su santuario, sin perdonar a joven ni a doncella, ni a anciano ni a decrépito. A todos se entregó en su mano. Y todos los utensilios de la casa de Dios, grandes, chicos, los tesoros de la casa del Señor, los tesoros del rey y sus príncipes, todo se llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, rompieron la muralla de Jerusalén,
consumieron a fuego sus palacios y destruyeron todos los objetos deseables. Los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, y fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. En cumplimiento de la palabra del Señor enviada por Jeremías, la tierra disfrutó sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que se cumplieron los 70 años. En el primer año de Ciro, el rey de los persas, en cumplimiento de la palabra del Señor por medio de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de los persas, quien mandó a pregonar por todo su reino de viva voz y por escrito: así dice Ciro, rey de los persas: el Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que edifique la casa de Jerusalén, que está en Judá, y que de vosotros pertenezca a su pueblo, que suba y el Señor su Dios sea con él. Todo lo que leímos es parte de la historia resumida, pero la lección en realidad está hablando de cercado y dominado. Sedequías ya estaba cercado, ya habían pasado todos los hermanos, ya no quedaba más rey que elegir. ¿Dominado por qué? Dice en Profetas y Reyes, Elena de White declara que, aunque no tenía el propósito fijo de hacer lo malo, carecía de resolución para declararse finalmente por lo recto. La vida de Sedequías nos enseña algo hoy, es que la palabra de Dios ha de ser confiable, incluso nos hace sentir seguros. Nosotros debemos jugarnos por lo que nosotros creemos, a veces inclusive pasando vergüenza. Cuento una historia acá en la lección sobre un joven que está en la universidad y hay un profesor de esos ateos que dicen cosas feas sobre los cristianos y los ponen vergüenza y les machaca, y estaban todos los alumnos sentaditos mirando con miedo, y hasta que un chico cristiano, levanta la mano y no es que lo pelea al profesor, sino que le dice claramente que no es ser tonto ser cristiano, sino les pone su tema, y el profesor dio como por terminado el argumento, dejándolo en ridículo con sus compañeros. Sus compañeros, cuando termina la clase, todo el mundo lo felicita porque había más cristianos ahí que no se animaban a ponerse en contra del profesor. Pero ya la próxima clase, cuando el profesor comenzó otra vez a decir cosas cosas feas contra los cristianos, ya otros alumnos también tomaron coraje y valor para enfrentarse a esa realidad, a ese momento, a esas acusaciones. Entonces, lo que nos dice la lección, que nosotros podemos ser líderes con influencia. Ustedes son líderes con influencia, donde quizás pasan por una situación, un momento, pero eso hace que ustedes declaren a viva voz que ustedes sirven al Dios del cielo, al único Dios. Hermosa es la lección y tiene muchas cosas que podemos nosotros extraer de aquí, sobre Sedequías, sobre un rey joven que se tenía que decidir, un rey joven que tenía que escuchar la palabra de Dios, pero decidió no escucharlo y terminar muy de mala manera. Los esperamos este sábado entonces para poder disfrutar de estas hermosas lecciones. Y aquí el repaso de la lección. Hasta el próximo sábado.